Comenzamos. Listo. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes. Bueno, primero de antemano les pido nada más que cierren todos sus micrófonos o que los mantengan apagados. Y bueno, para comenzar, mi nombre es Carolina Cornelia Pacheco Lowen. Yo soy estudiante de la licenciatura en periodismo y tengo el gusto de presentar al ponente magistral de la 7ª Semana Internacional de la Comunicación, organizada por el Cuerpo Académico Comunicación Global, Cultura Mediática y Tecnología en la Sociedad de la Información de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Eli García es profesor asociado de práctica en las asignaturas de Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa. Es director de programas especiales del Departamento de Comunicación de la Universidad de Texas en El Paso. Antes de unirse a UTEP, García trabajó en el mundo corporativo en las áreas de planificación estratégica de mercadotecnia, comunicaciones y relaciones públicas. Cuenta con más de 20 años de experiencia teórica práctica. En el aspecto académico, sus intereses de investigación incluyen las áreas de relaciones públicas, comunicación corporativa, marketing y branding. Tiene una maestría en comunicación con enfoque en publicidad internacional, una maestría en administración de empresas y una licenciatura en mercadotecnia, todas por la Universidad de Texas en El Paso. Hoy, Eli García nos presenta su ponencia de la teoría a la práctica. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por esa introducción tan detallada, muy amable y muy contento de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por brindarme este espacio para tener la oportunidad de platicar un poquito con ustedes. Y cuando se acercaron y me dijeron, me invitaron a participar, me quedé preguntándome qué sería un buen tema para compartirles, ¿no? ¿Qué sería algo interesante que a lo mejor trajera, quizás no otro punto de vista, pero que complementara lo que ya se ha estado platicando? Entonces, he tenido la oportunidad de escuchar algunas de las pláticas que han ocurrido durante estos 3 días y me han parecido sumamente interesantes todos los temas que se han tratado, ¿no? Porque son de suma relevancia, son bien importantes en el contexto en el que estamos viviendo mundialmente y sobre todo los temas de cómo se maneja la información, quién crea la información, cómo consumimos la información. Pues son temas muy importantes en este momento. Basado en eso, me di a la tarea, dije, bueno, ¿qué sería interesante comunicar o aportar o agregar o complementar? Y no sé si les pase a ustedes, a lo mejor como periodistas o como practicantes de la comunicación o estudiantes de la comunicación, les llama la atención del porqué de las cosas. Hay una curiosidad innata, ¿no? De repente decimos, bueno, ¿por qué está pasando esto? O porque hay temas que de repente agarran vuelo, o porque hay videos que se hacen virales de cosas que nada que ver, que si te pones a pensar en serio, dices, ¿esto qué onda? ¿Por qué agarró vuelo? ¿Por qué la gente lo empezó a compartir? Y a mí me pasa lo mismo, siempre estoy preguntándome, bueno, ¿por qué hay algo que a la gente le, no sé, como que resuena mucho, tiene mucha resonancia, se lo apropian y luego no nomás eso, lo comparten? O porque hay ciertas versiones de la realidad, vamos a llamarle así, que como que tienen más foro, audiencia o impacto que otras. Y yo siempre digo, bueno, a mí me gusta mucho la parte teórica, me gusta mucho así como que analizar y ver de dónde vienen las cosas, ¿no? Y a veces pensamos, la teoría, hay que flojera, puras palabras o no tiene nada que ver con la práctica, pero si nos ponemos a pensar, pues, de la teoría nace la práctica, ¿no? Y de la práctica se alimenta la teoría, es como un círculo. Entonces, el tema que les quiero compartir hoy es cómo teorías clásicas de la comunicación o teorías que se crearon a lo mejor hace 100 años, cuando empezaron los medios masivos, son súper vigentes en el contexto que tenemos ahorita. Y les voy a compartir algunas teorías y cómo sería su aplicación en la actualidad, inclusive desde mi punto muy particular y personal de vista, cómo nos podrían ayudar a ser comunicadores más profesionales, éticos y a lo mejor hasta cómo sobrellevar algunos de los retos que encontramos en este momento, pues en el ámbito profesional, ¿no? Tanto como generadores de información como consumidores de información. Eso pienso que nos pueden ayudar mucho las teorías. Entonces, si me dan la oportunidad, les voy a compartir un poquito mi pantalla para ir sobre la presentación y vamos platicando y ahí si tienen algunas dudas o preguntas, pues creo que tenemos una sesión al último. Voy a hacer como un pequeño ejercicio al principio y luego ya nos vamos a las preguntas y todo al final de la sesión. Entonces, déjenme, les comparto mi pantalla. Denme aquí un momentito.
Y me dicen si la pueden ver, ¿eh? ¿Sí la pueden ver? Entonces, nuestra plática sería de la teoría a la práctica. Vamos a platicar un poquito de cómo las teorías, vamos a llamarle un poquito más tradicionales de comunicación, las podemos traer al mundo actual y aplicarlas, analizarlas, inclusive hasta que nos den oportunidad de encontrar quizás explicaciones a por qué pasan las cosas que pasan en este momento en términos de comunicación y generación de mensajes, ¿no? Para empezar, yo tengo ciertas preguntas que a lo mejor ustedes se han hecho en algún momento. ¿Cómo es que se consumen los mensajes mediáticos? Lo que decíamos hace algunos se difuminan o ¿cómo se dice? Se propagan. ¿Cómo pasa eso o por qué pasa eso? Lo que decíamos, porque algunos mensajes tienen más alcance que otros. Sí, dime. Perdón la interrupción. Sabes de que se está bloqueando tu sonido. Si quieres, apaga tu cámara y sigue compartiendo la pantalla. Ok. Ok, ¿ahí me escuchan mejor? Sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Sí, en cómo se comparten, porque hay algunos mensajes que tienen más resonancia que otros. Y luego, después de que vemos estos mensajes, ¿cómo es que desarrollamos estas actitudes hacia esos mensajes? ¿No? Hay mensajes que la gente se apasiona mucho por ellos, les gustan, los compartes, los predican como una verdad absoluta. Hay otros mensajes que se van al lado opuesto, ¿no? Hay gente que dice totalmente los descalifican, no los aceptan, etcétera, etcétera. Entonces, esos mensajes, ¿cómo nos llevan a desarrollar una actitud hacia un evento, hacia una idea, hacia una persona o inclusive una organización? ¿Y cómo es que se crea esta percepción? Son algunas de las preguntas que traemos hoy. Y finalmente, ¿cómo las teorías de comunicación nos pueden ayudar a responder estas preguntas? Entonces, es más o menos la idea de que tenemos para la presentación. Aquí les quiero compartir una imagen y no sé si ahí me pueden ayudar los moderadores en el chat, que me digan un poquito qué es lo que esta imagen, no sé, qué les hace sentir, les gusta, no les gusta, qué piensan cuando ven esta imagen, cuál es su actitud, positiva, negativa, etcétera. No sé si me quieran compartir ahí un par de opiniones. A ver, Manuel, empezamos contigo. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando ves esta imagen? Un paisaje muy bonito con unas nubes muy agradables y todo muy ordenado. Ok, muy ordenado. No sé, Carolina, si me quieres compartir tu percepción. Pues, se me hace que se ve bien europeo. No sé si estoy en lo correcto o no, pero sí. Sí, ahorita te doy la respuesta. No sé, Carolina Rodríguez, a ver si me quieres decir tu opinión. Pues así de primera cuenta, lo primero que pienso es una mañana antes de irme al trabajo o ya rumbo al trabajo. Ok, muy bien. La doctora Irma, no sé si me quiere compartir su percepción, qué es lo primero que se le viene a la mente. Gracias, es que tenía cerrado el micrófono. Pues veo el amanecer y a lo lejos el arco del triunfo. Ok, muy bien. Por lo general podríamos decir que la mayoría de las percepciones son positivas, ¿no? Sí, Lo claro. hacemos con algo positivo. Entonces, si se fijan, tiene que ver mucho, y ahorita lo vamos a discutir más adelante, a pesar de que vamos a llamarle comunicación no verbal, sigue siendo comunicación, sigue siendo un mensaje. Y la manera en que se presenta este mensaje influye mucho en la actitud y la percepción que tenemos de esto. Sería muy diferente si a lo mejor la iluminación fuera distinta, si el ángulo de la fotografía fuera distinto, si, no sé, inclusive hasta los automóviles o la hora del tráfico fuera distinta, sería quizás otra percepción, ¿no? Entonces, ahorita más adelante vamos a ir discutiendo y diseccionando los componentes de que nos hacen crear una actitud. El punto para el que vamos, a lo mejor ustedes están preguntando, bueno, ¿por qué nos enseña una foto de Campos Elíseos en París? Tenías razón, Carolina Pacheco, si es en Europa, es en París.
¿Cuál es el punto? El punto es que sucede lo mismo con los mensajes, dependiendo de cómo los presentemos y la construcción en sí del mensaje, es la manera en la que los decodificamos y cómo creamos actitudes hacia eventos, personas, ideas, etcétera, etcétera. Ahorita más adelante vamos a discutirlo con un poquito de soporte teórico. Les tengo acá otra foto. Nótese que ya viene el verano, ¿verdad? Todos nos queremos ir de vacaciones, pero la misma pregunta, no sé qué actitud o qué sentimiento o emoción les denota esto. No sé si quieran participar alguien más o las mismas personas a las que les pregunté nos quieran decir un poquito de sus actitudes, etcétera, etcétera. No sé, micrófono abierto al quien quiera participar así rapidín. ¿Alguien? ¿No? Me voy con Manuel otra vez. A ver, adelante Carolina, dale. A mí nomás me daría ganas de correr y luego echarme al agua. Eso es lo que haría, yo creo lo primero que haría. Sobre todo después al final del semestre, ¿verdad? Vámonos. Vacaciones. Sí. Totalmente de acuerdo. Manuel, no sé. Sí, fíjate, a mí también veo las lanchas, veo el agua y las personas y la verdad yo estaría metido en el agua, punto. De ahí no me sacaban. Ya somos 3, yo creo, ¿no? Doctora Irma, ¿cuál es tu opinión? Por ahí en el chat alguien dice, Emma dice caos. Caos. Ok, fíjense, es muy interesante. Esa es otra percepción totalmente distinta, ¿no? Y quizás porque hay muchos elementos, las olas, muchos colores, etcétera, etcétera. No sé, ¿alguien más? ¿Otra opinión antes de pasar a la siguiente filmina? ¿Alguien más? ¿No? ¿O alguien del chat? ¿No? Entonces, si se fijan, aquí hubo un poquito más, por ahí vi una mano alzada, Jocelyn, creo. A ver si nos quieres compartir. No sé si por el chat o... ¿No? Yo, pues a mí de hecho me gustaría estar pero en el balconcito ahí en la sillita que se ve ahí, siento que se disfrutaría toda la paz o algo así, muy padre. Ok, muy bien, muy interesante, ¿verdad? Sí, no, pues sí, yo también estoy contigo. Muy padre ahí desde el balconcito apreciando la vista, ¿no? El punto aquí es de cómo, por ejemplo, si se fijan en esta, hubo un poquito más de diversidad en las percepciones, ¿no? Lo interpretamos diferente dependiendo de nuestros marcos de referencia. Y fíjese que uso la palabra marcos, entonces es muy interesante. De la misma manera, todos los mensajes que consumimos diariamente son creados para generar en nosotros una actitud, una percepción que en determinado momento la meta final es que generen en una acción, ¿no? Y generalmente van para apoyar una idea, una persona, una organización o lo contrario, especialmente cuando se está debatiendo cosas que son de lo que se percibe de importancia para la opinión pública. Entonces, esto nos conlleva al primer término, vamos a llamarle teórico o académico que vamos a discutir hoy, que es el de opinión pública. Porque al final del día, la mayoría de los mensajes hoy en día van dirigidos a eso, a influir la opinión pública, a influir cómo percibimos algo, cualquiera que sea ese algo, desde cómo percibimos un producto, hacia cómo percibimos una ideología, filosofía, cómo percibimos una persona, una organización, etcétera, etcétera. Entonces, y especialmente como reporteros tenemos, vamos a llamarle, yo no soy un reportero en sí porque esa no es mi profesión, pero vamos a llamarle en general los reporteros, tenemos la responsabilidad, o los comunicólogos en general, de estar bien conscientes cómo es que lo que comunicamos y los mensajes que creamos influyen en la opinión pública, ¿no? Entonces, lo primero que seríamos aquí es definir qué es la opinión pública. Hay diferentes versiones de qué es, pero les voy a presentar aquí un resumen basado en diferentes como fuentes, ¿no? Lo primero es que la opinión pública se crea a través de diferentes personas que tienen un interés personal en un tema. Aquí la palabra clave es personal. La gente generalmente se involucra más cuando percibe que algo es relevante en su vida, lo que sea. Puede ser desde que qué teléfono vas a comprar hasta, no sé, qué representante vas a elegir en cualquier ámbito social, ¿no? La opinión pública está determinada por el interés propio. Siempre hay algo que nos hace tomar como lo que le llaman en inglés ownership o propiedad de la opinión. Queremos opinar porque tenemos un interés
involucrado en eso. Cualquier interés puede ser económico, social, hasta puede ser el interés por tener la razón. ¿Cuántas veces no han estado en una discusión y están discutiendo un tema y luego, a ver, googlealo, ¿no? Y a ver quién tiene la razón. Luego se va uno a los teléfonos a ver quién tiene la razón. Una opinión, según lo que dicen los expertos, es una posición, cualquiera que sea esa posición, puede ser favorable, desfavorable, neutral o indecisa, que alguien asume a un tema. Y el tema puede ser político, puede ser una acción, un líder, etcétera, etcétera. Y esta es la definición que le da la Universidad de Minnesota. La opinión pública es importante considerarla cuando estamos generando información. ¿Por qué? Porque estamos influyendo en la conversación, ya sea desde un canal formal, vamos a decir como alguien que es un reportero y que tiene un canal masivo para comunicarse, o como un ciudadano regular que está compartiendo algo en redes sociales. ¿Cuántas veces no hemos recibido algo y lo compartimos porque nos gusta, nos parece chistoso o porque de alguna manera apoya nuestros ideales? Entonces, generalmente la opinión pública tiene que ver con problemas que la sociedad percibe relevantes. Ahorita más adelantito vamos a ver cómo se construye ese concepto de relevancia, que es lo que nosotros consideramos que es importante en este momento, ¿no? Y lo que consideramos importante puede ser desde el ámbito político, que se ha discutido mucho en estos 3 días de conferencias, pero también puede ser en el ámbito económico, que generalmente van conectados, ¿no? Siempre hay algo económico que se relaciona con lo político y como que no hay frase política que no tenga algo económico, ¿no? Siempre se utiliza. También en el ámbito social, y social en todas sus esferas, y en el ámbito cultural. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos cosas relevantes o temas relevantes. Y lo más importante que influye a la opinión pública es cómo estas posiciones o estas actitudes que tomamos nos ayudan a definir a nosotros cómo nos relacionamos con el mundo y cómo queremos que el mundo nos vea. Si se fijan, mucho de lo que comunicamos va en sentido en expresar cómo queremos que el mundo nos vea y también comunica cómo es nuestra relación con el mundo, con cualquier tema que tengamos. Ahora ustedes me preguntarán, ¿cómo es que se crea la opinión pública? Y nos vamos a ir a una teoría que se me hace muy interesante. A lo mejor la han visto en sus clases de comunicación, se acordarán. Es una de las más famosas, pero la vamos a poner en un contexto, vamos a decir, un poquito contemporáneo, ¿no? Lo que se me hace fascinante de esta teoría es que si ustedes se fijan, se creó hace casi 100 años. O sea, hace un siglo, ¿eh? Y vean lo interesante y lo visionario que fueron los creadores de esta teoría, porque la podemos traer ahorita y sigue muy vigente. Y ahorita vamos a discutir un poquito de esos ejemplos. La teoría de la aguja hipodérmica básicamente utiliza la metáfora de una aguja y sugiere que los medios de comunicación inyectan pensamientos y creencias en las audiencias. Si ustedes imaginan como la crearon, sería así como los medios sacan una agujita y nos la ponen en el cerebro y órale, ¡pum!, ahí les va la información, ¿no? Entonces ustedes pueden decir, no es cierto, está como muy, no sé, maquiavélica o como muy de ciencia ficción, ¿no? Pero vamos a ver un poquito de dónde viene esta teoría. Se desarrolló, como lo mencionamos, hace casi 100 años, en las décadas de los 1920 y 1930, cuando estaba en apogeo toda la masificación de la comunicación y los medios. Ustedes se fijan, era cuando estaba la masificación del radio, el cine, era todo nuevo, era un gran impacto en la manera en que nos comunicábamos, ¿no? Porque tradicionalmente lo hacíamos más por los medios impresos y llevaban más tiempo para que la información llegara a las personas, pero a partir de la introducción de la radio, del cine y posteriormente de la televisión y algunos otros medios, se empezó a masificar y la gente tuvo más acceso a esto. Pero a la vez, las personas o las entidades que tenían el control de esos medios, pues podían de alguna manera influir mucho en lo que la gente percibía como era la realidad. Estos estudios que se mencionan aquí se hicieron a partir del efecto, se empezó a estudiar mucho cuál era el efecto de la propaganda durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Se necesitaba ver cómo era que la gente veía el mundo y cómo era que la gente veía a las identidades involucradas en estos conflictos, ¿no? También se hicieron, y fíjense, esto es bien interesante, se hicieron estudios, o esta teoría salió a causa de contestar la pregunta de que qué tanto influía el cine en los niños
y estas preguntas se han ido evolucionando a través de las décadas. ¿Cuántas veces a lo mejor no les ha tocado hacer un ensayo o alguna investigación para alguna de sus clases que dice, ok, vamos a decir, los videojuegos influyen en la violencia en los niños o en los jóvenes, o los medios masivos influyen en la violencia? Si ustedes se fijan, empezó en los 30 con esta premisa, pero así ha continuado, sido vigente, ¿no? O sea, ¿qué tanto influyen los medios en la percepción de las cosas? Lo interesante de esta teoría, pero a la vez vamos a llamarle su crítica más fuerte, es de que asume que las audiencias son pasivas. Es decir, que la audiencia no tiene ningún concepto de control, lo que en inglés se le llama agency, que sería que consume la información pasivamente. Entonces, es una de las críticas más grandes que tiene esta teoría. La pregunta interesante aquí es decir, o es preguntarnos si esta teoría sigue aplicando. Les voy a mencionar una anécdota interesante que pasó en los 30. No sé si están familiarizados o yo creo que lo han visto en alguna de sus clases, el caso de un programa de radio que se llamaba La Guerra de los Mundos, The War of the Worlds, de Orson Welles. Y lo que sucedió en aquel entonces, que fue muy interesante y es una, vamos a decir, como de las razones por las cuales existe esta teoría, es que cuando se transmitió ese programa de radio en 1930 era ficción y el programa trataba de una invasión extraterrestre hacia la Tierra. Mucha gente que prendió su radio y lo empezó a escuchar, ya comenzado el programa, pensó que era la realidad, ¿no? Estaban escuchando la historia y como la historia estaba narrada desde un punto de vista, vamos a decirle, pues como noticioso, era como un reportero diciendo que era lo que estaba pasando, ese era el argumento de la ficción. Mucha gente se lo tomó en serio y hubo pues gente que se salió corriendo de su casa, agarró su familia, trató de no sé, salirse de la ciudad e irse a buscar refugio, etcétera, etcétera. Después se descubrió eso y se pareció muy interesante, ¿no? No es como, ¿por qué es que la gente tomó un mensaje de los medios, vamos a decirle, a simplemente porque los medios lo tomaron y se lo creyeron? A lo mejor podemos pensar, no, pues qué chistoso, eso ya no pasa. Pero ¿qué creen? Sigue sucediendo. ¿Cuántas veces no han ustedes presenciado o atestiguado mensajes en los medios de redes sociales que la gente se los cree como reales? ¿Y cuántas veces esos mensajes no han sido desmentidos tiempo después? Estoy seguro y ya durante varias pláticas que se han tenido en estos días se han presentado ejemplos de eso, ¿no? Como ejemplos de supuestamente delfines regresando a las ciudades, a las playas o eventos que sucedieron antes de la realidad, no sé, gente involucrándose en actividades durante la pandemia cuando en realidad no sucedieron durante la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, lo interesante de esta teoría es que a pesar de que tiene muchas limitaciones y asume que la audiencia es pasiva, que no tiene control sobre el mensaje, es que esa es su crítica, quizá puede seguir aplicando más que nunca en estos tiempos, porque mucha gente ve un encabezado de una noticia, ve una fotografía en redes sociales o escucha algo en un WhatsApp que alguien le manda y automáticamente se vuelve la versión de la realidad, ¿no? Entonces aquí la pregunta es qué tan vigente sigue esta teoría o qué tan aplicable puede seguir. Entonces esta es la primera teoría que vamos a discutir. La siguiente que vamos a discutir, bueno, esto es lo que estábamos comunicando, que aquí están los medios y se asume que la audiencia es pasiva y recibe totalmente el mensaje sin ningún filtro. Pero conforme se fue dando pues la investigación, se siguieron siendo diferentes análisis, hubo otro grupo de académicos y científicos que dijeron, no, espérame tantito. No es tan sencillo como la gente se influye o como se crea una opinión pública o una actitud hacia un mensaje. Es más complicado que eso. No, el canal no es directo de los medios masivos hacia las audiencias. Hay más pasos en el medio, ¿no? Y se creó esta teoría que se le llama la teoría del flujo de comunicación de los dos pasos. Se creó los principales exponentes fueron Paul Lazarsfeld, y él decía que existía lo que se le llamaba el concepto de exposición seleccionada. Esto se creó alrededor de la década de 1940. Esto quiere decir que nosotros como audiencia de alguna manera tenemos el control de a qué mensajes queremos estar expuestos. Y ahorita lo vamos a analizar un poquito con las redes sociales porque
volvemos a lo mismo, es increíble como estas teorías que ya tienen un buen tiempo siguen siendo muy vigentes en esta época, ¿no? Lo que propone esta teoría es que los medios de comunicación informan a un grupo selecto de audiencias, bien informadas, valga la redundancia, que serían los líderes de opinión. Es decir, a lo mejor a nosotros no nos llega directamente o no le ponemos atención a lo que está diciendo ahorita, no sé, un medio masivo de comunicación, un periódico, etcétera, una plataforma. Pero sí le voy a poner más atención a alguien que yo siga y que a mis ojos sea un líder de opinión. Y ese líder de opinión, yo le doy ese, vamos a decir, esa característica o ese poder de influirme porque confío en su expertise, en su experiencia, confío a lo mejor en su conocimiento porque lo ha adquirido a través de un cargo que tiene, sea un gerente, un director de algo, el encargado de alguna situación, o simplemente porque me cae bien. Hay muchas veces que tenemos líderes de opinión porque nos caen bien o nos gusta lo que hacen. En este caso serían las celebridades. Lo que ha sucedido mucho últimamente, que es la cultura del celebrity, ¿no? Que le llaman el celebrity culture, que la gente, ahora las celebridades tienen mucho más poder inclusive de convocatoria que quizás a veces los expertos o los científicos en el tema. Lo que propone esta teoría es que estos líderes de opinión luego hacen o disectan esta información y la transmiten a sus audiencias, pero ya no la dan filtrada, nos dan su opinión. Y esta relación se basa mucho en la confianza que nosotros tenemos con nuestros líderes de opinión. Esto, quizás, esta teoría se podría utilizar para explicar el fenómeno tan popular ahora de los influencers en social media, en las redes sociales. Si ustedes se fijan, a partir de hace algunos años ha empezado a generarse mucho ese fenómeno y hoy en día, para comunicar la información existe el reto de que no nomás hay fuentes, vamos a decirle, formales de información, que sería en este caso a lo mejor los medios tradicionales de información con sus pros y sus cons que ya se han discutido, ¿no? O sea, no son totalmente la verdad absoluta, pero se asume que tienen al menos algún filtro periodístico, una ética periodística antes de poner un mensaje a las masas. Pero ahora hay muchas personas que gracias a, vamos a decir, a lo abierto que son las redes sociales, han podido convertirse en líderes de opinión. Hay gente que influye mucho y que su opinión influye mucho e inclusive transmiten información que muchas veces está, vamos a decir, sesgada para cualquier punto de vista y que muchas veces a lo mejor no es, no está basada en hechos o en información o en estadísticas bien estudiadas, ¿no? Entonces, este es el modelo, el segundo modelo a discutir, que sería la teoría de flujo de comunicación de dos pasos. Y nada más aquí, sencillamente lo podemos ver. Tienes un medio masivo, a lo mejor yo como audiencia aquí no escucho a o no le pongo atención a este medio masivo, y como lo que le pongo más atención es al líder de opinión. A lo mejor yo sigo a un periodista, puede ser un periodista, pero a lo mejor puedo seguir a un youtuber, puedo seguir a un influencer, puedo seguir a alguien en TikTok, y de ahí empiezan ¿cómo se llama?, a influir mi percepción de la realidad. Esto ha motivado, inclusive, no sé si lo han visto últimamente, que muchos periodistas que estaban en los medios tradicionales de comunicación ahora han adoptado la dinámica de más del influencer o del TikToker. Inclusive en TikTok ahora podemos encontrar a periodistas, vamos a decir, serios, que dan sus cápsulas informativas en cuestión de lo que te deja el video de TikTok, ¿no? Te dan los encargados o te dan explicación. Entonces es muy interesante cómo esta teoría que se creó en los 40 sigue siendo o tiene relevancia en ayudarnos a explicar los fenómenos que están pasando actualmente, ¿no? Con las nuevas tecnologías y cómo al final del día, pues las bases de cómo nos comunicamos o cómo interpretamos esa información, a pesar de las tecnologías, no ha cambiado mucho. Seguimos regresando, como vamos a decir, a lo clásico. No sé, a lo mejor no es el mejor término para explicarlo, pero a teorías que se crearon hace algunos años. Bueno, ya hemos dicho, ok, hemos como analizado cómo se crea una opinión pública, porque es importante, cómo esa opinión pública nos ayuda a ver el mundo, cómo influye en nuestra percepción del mundo.
Hemos visto una teoría que decía, bueno, los medios masivos inyectan la información a los consumidores o a las audiencias. Luego hemos visto que puede o no puede ser. Hay ejemplos que nos dicen que sí, hay ejemplos que nos dicen que no, tiene sus limitantes. Vimos la segunda teoría, la de los 2 pasos, donde más bien no es los medios masivos y son los líderes de opinión. Y ahora nos vamos a ir un poquito más específicos. Vamos a ir a lo que se le llama el establecimiento de la agenda, o en inglés se le llama Agenda Setting Theory, que fue creada en los 70s por Maximo McCombs y Donald Trump. Y básicamente esta teoría, ya ven que estamos tratando de ver por qué creemos o percibimos la información como la percibimos. Lo que esta teoría dice es que los medios masivos, y a lo mejor la pregunta sería ahora, los líderes de opinión o los influencers, no nos dicen cómo pensar, pero nos dicen en qué pensar. Es decir, ahorita en el mundo están pasando, no sé, 1 millón de situaciones, ¿verdad? Que todas pueden ser importantes para la gente que las está experimentando. Pero los medios masivos, y en esto van los periodistas, por eso es tan interesante ¿cómo se llama? Como este análisis de las teorías, o los comunicólogos. Nosotros como comunicólogos de alguna manera participamos en lo que queremos que la conversación se trate. Es decir, del millón de situaciones que están pasando en el mundo, todos los días los directores de noticias o las personas en redes sociales están seleccionando qué es la conversación que vamos al público en general a discutir. ¿Sí? Y vean qué interesante es. Y a lo mejor lo puedes ver, dices, bueno, ¿cómo lo veo en el mundo actual? Trending topic. Así de sencillo, estoy trending, ¿verdad? Quiere decir que estoy influyendo de las 20,000 millones de cosas que están pasando en el mundo, ¿qué es lo que yo pienso que la gente debe de discutir? ¿Qué es lo importante? Aquí, obviamente hay muchos enfoques críticos, porque aquí, pues, obviamente se trata de qué agendas o qué conversaciones se discuten y cuáles se relegan, ¿no? ¿Quién tiene ese poder? ¿Quién tiene esa influencia? ¿Quién perpetúa ese mantenimiento de poder? ¿O qué conversaciones e inclusive ideas se perpetúan y qué conversaciones no se les pone atención? ¿Y quién es el dueño, vamos a decir, de la conversación? Entonces, esto es bien interesante porque tanto desde el punto de vista como generador de información, como comunicólogo, como reportero, como consumidor de información, es bien importante qué rol jugamos en este establecimiento de la agenda que se va a discutir. No sé si más o menos me voy explicando. ¿Por qué? Porque esto influye mucho en la percepción de la realidad. Si tú me dices ahorita, ¿sabes qué? Es bien importante, no sé, el tema del agua, el agua, ya a lo mejor hay muchos temas, pero si vamos a hablar del agua, entonces ya, para mí, en mi percepción de la realidad, eso es lo que ahorita nos debemos enfocar, ¿no? Entonces es muy interesante desde ese punto de vista. Influye mucho en la discusión pública, influye mucho en las políticas que se toman, en las regulaciones, etcétera, etcétera, en las decisiones que se toman a nivel general. Y obviamente la cobertura mediática influye en la opinión pública, lo que nosotros percibimos de la realidad. En resumen, nosotros como generadores de información o las personas que generan la información tienen la capacidad de determinar cuáles son los temas que se van a discutir y por lo tanto influir la percepción de la realidad. Ese sería como el resumen de esta teoría. Entonces es interesante cuando vean la siguiente vez que se metan a Twitter o Facebook, pónganse a pensar qué está trending y por qué está trending. ¿Quién está en cierta manera escogiendo qué temas son los que se traen a la discusión pública, ¿no? Y si lo quisieran ver a lo mejor en un punto de vista muy particular, es cómo ustedes mismos van generando su propio consumo de información, por ejemplo, con los algoritmos de las redes sociales. Porque de alguna manera, si, por ejemplo, vamos a decir, yo pongo que me gustan mucho los carros y me gustan mucho el béisbol, el algoritmo va a generar como vamos a llamarle como que va a curar los temas que me van a aparecer y yo voy a percibir eso como que sea la realidad. A pesar de que en la realidad haya un gran número de temas, estos son los que yo voy a percibir que son los más importantes porque el algoritmo los está curando y está de alguna manera estableciendo esa agenda de qué es lo que voy a discutir o ver si, vamos a decirlo, si lo quisiéramos ver en un punto de vista más individual, ¿no? La segunda parte de esta teoría es muy interesante. Dijimos que la primera o la teoría anterior
era la de que se decidía cuál era la discusión que se iba a tener, ¿no? Pero esta se llama la teoría del encuadre, o en inglés se llama el framing theory, que es la manera en que se presenta un tema. Que, por ejemplo, regresamos a la foto que les enseñé al principio de la presentación. Si vemos campos elíseos en el amanecer o atardecer, así muy bonito, pues nos da, es un encuadre o es lo que se le llama en inglés un frame, es una manera de presentar las cosas para yo generar en la audiencia cierta emoción. Si la foto del amanecer hubiera sido un poquito más, no sé, en medio del día, con mucho tráfico, mucho bullicio, con mucho caos, la emoción que se generaría sería un poquito diferente, ¿no? Entonces, esta teoría básicamente nos explica que los medios influyen en la forma en que nosotros percibimos algo. Desde la manera en que tú escribes algo, una noticia, desde el enfoque que le das, desde que cuando tú vas a hacer una entrevista, el enfoque de tus preguntas, tú desde ahí estás escogiendo un encuadre o lo que sería en inglés un frame, un ángulo desde el cual quieres que las personas vean ese específico fenómeno. ¿Cómo se logra esto? Te enfocas en ciertos atributos del fenómeno y los resaltas, ¿no? Por ejemplo, si nos regresamos a la fotografía, pues a lo mejor sería resaltar los colores del amanecer o los colores, lo positivo, si es que se quisiera generar una percepción positiva. Si se quisiera generar una posición negativa, pues sería lo contrario, ¿no? Resaltar ámbitos que crean a lo mejor disonancia o algún problema en ese sentido. Entonces, de la misma manera, tanto los reporteros como cuando se comparte algo en las redes sociales, se está escogiendo desde qué encuadre se quiere comunicar eso y se están escogiendo específicas situaciones del fenómeno para generar esa emoción. Si ustedes se fijan, ¿cuántas veces no les ha tocado ver como videos en las redes sociales que están sacados de contexto para que se interpreten de cierta manera? O que solo se enfocan en algún aspecto de una situación que esté pasando para que la gente reaccione de esa manera y ya después con el tiempo se desmiente o se ve la situación. Esto se le llama encuadres, que es básicamente los ángulos desde el cual tú estás resaltando algo específico de la situación para generar en la audiencia un cierto tipo de emoción, la emoción que sea. Y obviamente esto, volvemos a lo mismo, influye en la opinión pública, ¿no? Influye en la manera en que percibimos las cosas, inclusive influye en la reputación de personas, de organizaciones, de ideas, etcétera, etcétera. Entonces, esta sería como la segunda parte de esa teoría. La última teoría que les quiero compartir fue creada en los 1950 y siento que también es bien importante traerla al contexto actual. Se llama la teoría de usos y gratificaciones. Si nos regresamos, vemos que el principio era, ok, ¿qué es la opinión pública? Es cómo percibimos algo. ¿Cómo se crea esa opinión? Pues hay una teoría que nos dice los medios nos inyectan la información y la tomamos así sin cuestionarla como tal. Esa sería la teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Luego viene la de los dos pasos que nos dice, bueno, no es tan fácil. Más bien, las percepciones que tenemos de algo las tomamos de la gente que nosotros confiamos y que son nuestros líderes de opinión, sea un político, sea un científico, sea un youtuber, sea un influencer. Y luego viene otra teoría, dice, bueno, está bien, pero también tiene que ver mucho con cómo percibes algo, con qué tan importante te lo hacen parecer, que es la teoría que acabamos de ver, ¿no? La de la agenda, la de agenda setting, y cómo te lo presentan, que es la del encuadre, desde qué ángulo te lo presentan, ¿no? Bueno, entonces todo eso está muy bien, pero vienen otros académicos y dicen, lo que tú no estás considerando es que la gente consume la información dependiendo de qué es lo que quiere obtener de esa información. Hay veces que queremos estar informados, hay veces que queremos como que demostrar quiénes somos, que yo soy muy de esta manera, yo soy muy ecológico, yo soy muy comercial, yo no soy nada comercial, etcétera. Hay veces que lo queremos consumir la información porque nos queremos sentir parte de algo, de una conversación, de algo más grande de lo que somos. Básicamente esta teoría propone eso. Esta teoría destaca que las personas tenemos más control, que es todo lo opuesto de la primera teoría que vimos, la de la aguja, que decía que no había nada de control. Esta teoría dice, bueno, las audiencias sí tienen mucho control de qué información consumen. La audiencia es activa
y las audiencias deciden cómo consumir la información y de dónde la van a consumir. Es por eso que a lo mejor hay personas que agarran su información de la tele tradicional, pero hay otras personas que lo ven en Facebook, hay otras personas que lo ven siguen a alguien y confían mucho en esa persona que siguen en las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, básicamente lo que esta teoría propone es de que diferentes personas consumen diferentes medios por diferentes razones. Y no es que nosotros escojamos una, sino que a través del día vamos escogiendo el medio dependiendo de la necesidad que queramos satisfacer en ese momento, de la gratificación que queramos tener en ese momento. Entonces, ¿qué nos dicen las personas que proponen esta teoría? Nos dicen, bueno, cuando vamos a hacer como un ejercicio rápido de analizar cómo consumimos la información. Cuando se levanten en la mañana, ¿de dónde agarran su primera información? ¿Es de las redes sociales? ¿Es de la televisión? ¿Es de algún WhatsApp que les mandó su amigo? ¿Qué es la primera fuente de información que tienen? No sé, no sé, Carolina, ¿cuál sería la tuya, Carolina Pacheco? En cuanto te levantas, ¿cómo consumes tu primer fuente de información? ¿Cuál es? Serían las noticias que aparecen pues, en el teléfono, Apple News. Ok, Apple News, muy bien. Manuel, ¿qué dirías tú? Pues fíjate que yo soy de otra generación porque yo sigo algunos periodistas en TikTok. Entonces Okay. escucho transmisiones en vivo de TV Azteca, de Indigo. Entonces, ahí es donde yo obtengo información. Ok, muy bien. Doctora, no sé si nos quiere compartir usted, cuando se levanta, ¿de dónde agarra su primer fuente de información? Ay, pues yo soy más viejita. Yo leo los periódicos porque tengo suscripción a los únicos 2 periódicos que hay aquí. Pero pues digo, también reviso algunas páginas de periodistas. Me gusta mucho Raimundo Riva Palacio, lo considero líder de opinión a nivel nacional, y reviso también El País, que ya para la mañana de nosotros, pues en Europa ya es la tarde, ¿no? Entonces, pues son notas más viejitas, por así decirlo. Muy bien. Entonces, si se fijan, tenemos hábitos diferentes y tenemos razones diferentes por las cuales consumimos esos medios, ¿no? Y según lo que nos proponen los creadores de esta teoría, nos dicen que la primera razón, a lo mejor, y estas no van en ranking, simplemente el orden no importa, pero la primera razón es para estar informados, ¿no? La razón por la que consumimos, queremos saber qué está pasando en el mundo, qué está sucediendo, y si se fijan, esto viene como que cada teoría se complementa. ¿Qué es lo relevante? Lo de la agenda setting, ¿se acuerdan de la creación de la agenda? ¿Qué son las conversaciones importantes? No, necesito saber qué es lo importante en este momento, qué temas son los importantes. Entonces, no sé si más o menos va quedando claro cómo cada teoría nos ayuda a explicar los fenómenos. Entonces, el primero es eso, ¿no? Pero también es para fines de entretenimiento. Y esto es bien interesante porque no sé si se han fijado que en últimas, vamos a decir, décadas, el periodismo ha evolucionado o ha creado una vertiente que genera, no nada más es informar, sino es entretener. En inglés mucha gente le llama infotainment, pero si ustedes se fijan en los canales de noticias, hay poquita programación que es como en sí la informativa, y un gran grueso de la información es de entretener, vamos a discutir, vamos a, no sé, vamos a generar debate, discusión, pero es más con el propósito de entretener a las audiencias más que de informarlas. No sé si lo han percibido en últimos. Inclusive las redes sociales, sí, habrá muchos periodistas que sí informan, ¿no? Pero el gran grueso es sobre esa información generar entretenimiento y discutirlo y, no sé, presentar diferentes posiciones o versiones del tema que se esté discutiendo, pero va más en el entretenimiento que en el lado informativo. Entonces, ese es un fenómeno muy interesante que últimamente mucha gente se está enfocando a ver pues, de qué se trata, o sea, qué va a pasar, de dónde viene y cómo, inclusive hay carreras donde periodistas empiezan precisamente informando y luego después se vuelven entretenedores, fungen más ese rol que el de informar. Entonces,
Aquí no estamos discutiendo que esté bien o que esté mal, pues ya eso ya se verá después, pero es un fenómeno que está sucediendo, ¿no? Entonces, gran parte de la información que consumimos lo hacemos para entretenernos. ¿No? Eso es muy interesante. Y si ustedes se fijan cómo ha crecido la industria del entretenimiento en últimas fechas, pues es increíble esa industria cómo está creciendo, ¿no? Y cómo se va entrelazando con sectores de la comunicación que a lo mejor antes están un poquito separados y ahora los está absorbiendo, como lo que acabamos de decir, cómo la información se vuelve entretenimiento, y cómo, por ejemplo, el periodismo se traduce a documentales y luego los documentales se vuelven más como dramatizaciones y etcétera, etcétera, ¿no? Eso que ya sería como a lo mejor otro tema para explorar. Otra de las razones por las cuales consumimos la información es para reforzar nuestra identidad. ¿Cuántas veces no buscamos información que más que hacernos cuestionar lo que creemos, es más bien para reforzar lo que creemos? Muchas veces estás en una discusión y buscamos y seguimos a los influencers, a los youtubers, a los periodistas, a los líderes de opinión que piensan como pienso yo. Inclusive los algoritmos de las redes sociales así están, para como reforzar las ideas, las ideologías y la identidad de cada usuario, ¿no? No presentan todo, vamos a decir, el grueso de la información. Entonces eso es bien interesante. Muchas veces consumimos o buscamos información porque queremos como reforzar lo que somos, ¿no? Que yo soy muy, como les decía ahorita, por poner hipotéticamente, soy muy ecologista, o soy muy, no sé, intelectual, o yo soy muy, hasta algo tan simple como yo soy bien rockero y yo soy bien popero, o así, ¿no? Como inclusive en los gustos musicales. Entonces, esa es otra razón por las cuales consumimos información. Otra que se menciona en esta teoría es para interactuar con el mundo. Y esto se volvió totalmente relevante, pues ahorita en la situación en la que estamos, ¿no? Donde muchas veces durante la cuarentena, durante los periodos de tiempo que se ha tenido que resguardar la sociedad, pues busca consumir esa información para conectarse con el mundo, para no sentirse tan aislado. Para ser parte de algo. Y la última razón por la cual consumimos información es para escapar muchas veces de la realidad. Es el lado opuesto. En lugar de estar informados, no queremos estar informados. Pero es como que lo interesante de eso, ¿no? Consumimos información para no estar informados, sino para escaparnos de la realidad que actualmente estamos viviendo. Entonces, ¿por qué es esto relevante? ¿Por qué? Porque véanlo de esta manera. A la hora de influir en la opinión pública y a la hora de generar información, se toma mucho en cuenta esto para que el mensaje resuene en las audiencias. ¿Y qué medio consumes con qué propósito? A lo mejor te estás yendo a Facebook o a Twitter para informarte. A lo mejor quieres ver los encabezados de las noticias. Entonces, así se genera ese tipo de información, y los encabezados, regresándonos a la teoría del encuadre, del frame y del agenda setting, van a ser creados en ese sentido. La narrativa, la retórica que se va a utilizar va a ser precisamente, si sabemos que la gente más bien quiere informarse en Twitter, no se quiere entretener, así van a ser los encabezados, así van a ser las palabras claves, así van a ser las imágenes, porque en, no sé, 10 segundos los voy a informar, pero desde este ángulo o desde este frame, haciendo como resaltando esta conversación para al final del día influir la opinión pública, la versión de la realidad, ¿no? Si a lo mejor es más por entretener, pues a lo mejor nos vamos a crear el mensaje en diferente manera, a lo mejor en TikTok, o a lo mejor nos vamos a crearlo en diferente manera en Facebook. Y volvemos a lo mismo, se le da otro encuadre, se le resaltan otros atributos para generar la opinión deseada en la audiencia, ¿no? El tercero, reforzar la identidad. Vamos a lo mismo. ¿Qué palabras claves hacen que la gente responda para decirles que lo que creen o lo que sienten o lo que son o la percepción que tienen de sí mismos, se las reforzamos y consuman ese mensaje y se cree una opinión? Sí, espero sí estar haciendo sentido más o menos en la explicación. Entonces, si ustedes se fijan, estas teorías, a pesar de que tienen ya varias décadas de antigüedad, son súper relevantes en este momento. Es interesante regresarnos y decir, bueno, ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿O cómo es que pasa? ¿O cómo es que se logra, no sé, influir a las personas? La manera en que ven ciertos fenómenos. Estas teorías nos ayudan a explicarlo, y más que nada nos ayudan también a cuestionarnos cuando nosotros generamos esa información,
qué rol estamos jugando dentro de estas conversaciones que se generan, ¿no? Desde que generamos la información, que compartimos la información, etcétera, etcétera. Entonces, llegamos al momento de preguntas. Son las teorías que quería compartir con ustedes. Me puedo pasar aquí toda la tarde si quieren platicando de más teorías, pero no los quiero aburrir. Pero era algo que me parece fascinante. Cómo información que se creó, vamos a decir, empezando hace un siglo, parecería que las personas que estudiaron y desarrollaron estos conceptos fueron visionarios porque siguen súper vigentes y nos ayudan de alguna manera a tratar de descifrar por qué pasan las cosas que pasan. Volvemos a las preguntas del principio de la presentación. ¿Por qué la gente le llama más la atención un mensaje que otro? ¿Por qué ciertos temas son más relevantes que otros? ¿Por qué nosotros nos sentimos atraídos? Y a la vez, a la hora de que compartimos o generamos esa información, ¿qué rol estamos jugando? Entonces, pues no sé, ahora sí vamos a abrir la conversación. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, voy a dejar de compartir mi pantalla. No sé si puedo compartir el video ya o no por lo del audio, ustedes me dicen. A ver, ya puse mi video, ¿sí me escuchan o no me escuchan? Sí, sí, excelente. O dejo el puro audio, ustedes me dicen. Bueno, ya hay una pregunta en el chat que es de Elizabeth Payares. Ella dice, buenas tardes. ¿Qué participación tienen las creencias, tradiciones, estudios en la formación de opinión para una persona? ¿Solo los medios de comunicación, redes sociales o quienes generan opinión? Todo. Es un conjunto de todo. Desde mi punto de vista, y es como que todo está interconectado y relacionado, ¿no? No está aislado. Lo que vamos a decir, las creencias, viene influido mucho de los medios, de lo que se nos ha dado a través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, no sé, si ustedes se fijan, muchas de las creencias que tenemos como en términos de familia, en términos de qué es una familia, por ejemplo, en la cultura de México, qué es una familia, cuál es el rol del papá, de la mamá, la obligación que se tiene con la familia, mucho de eso obviamente se va transmitiendo de generación en generación, pero a la vez también es perpetuado por los medios masivos. Si ustedes se van a la década de los 50 con las películas de blanco y negro o de antes, es muy, muy fuerte ¿cómo se dice? Como se mencionaba o como se mostraba ese valor familiar, ¿no? El rol de la mamá, el rol. Luego lo traducimos o nos lo llevamos más actualmente a las telenovelas. Uy, cállense, pues la mamá o el que va por el hijo o la familia, que es muy importante. Y así, entonces es una interacción, no es que estén aislados o que funcionemos aislados, sino que uno retroalimenta al otro y se sigue retroalimentando. Entonces no están aislados, esa sería al menos mi punto de vista. No sé si respondí a la pregunta o si hay alguna otra pregunta. Igual, si alguien quiere tomar la palabra, pueden abrir su micrófono y hacer la pregunta. Sí, la pregunta. ¿Qué más? ¿Otra? No sé. A ver, ustedes díganme. Yo de hecho sí tengo una pregunta. Ok, adelante. ¿Usted cuál considera que eso ha sido un punto clave para que un mensaje llegue a ser visto o llegue a tener una audiencia grande? Yo creo el punto clave es la estrategia detrás de ese mensaje. O sea, la información, entre más el creador de ese mensaje, entre más tenga claro qué es lo que quiere, el objetivo que tiene, y en base a eso se desarrolla una estrategia y se pueden utilizar estas teorías, se pueden utilizar un sinnúmero de otras teorías y mucha investigación. Y eso es lo que pasa en la realidad, ¿no? O sea, los mensajes que vemos, lo que se vuelve trending, las conversaciones que se vuelven relevantes obedecen a ese tipo de, vamos a decir, de proceso o estructura. No es casualidad, no es, de vez en cuando saldrá algo que sin querer queriendo vaya agarrando vuelo, pero la mayor parte tiene su porqué, tiene su estructura. Hay gente que trabaja mucho detrás de todo esto para que parezca así como que, ay, salió de la nada, pero hay mucha ciencia y mucho estudio detrás y mucho proceso, mucho trabajo. No sé, ¿alguna otra pregunta, comentario? Ya tienen hambre, los veo un poco serios. Es hora de comer. Y nada más un comentario, pues muy interesante toda su conferencia.
Sobre todo, pues, los muchachos han revisado en mis clases particularmente estas teorías. Sin embargo, a mí todavía me da más gusto reconocer que estas teorías se enmarcan en un modelo unidireccional de transmisión de mensajes, ¿no? Pero qué tan importante es que de esta práctica regresemos de nuevo a la construcción teórica del impacto que va a tener estas retroalimentaciones tan instantáneas, cuando no son boots, cuando no es el diálogo trivial, sino cuando realmente hay esta trascendencia, como se da en los niveles de investigación, de congresos, en donde colegas de veras debaten la construcción de la ciencia, ¿no? O la revisión de las teorías y la vigencia de esas mismas teorías. Claro. Es muy interesante, como lo mencionó usted, regresar y revisitarlas, ¿no? Y cuestionarlo su vigencia, ¿no? Y es precisamente una de las razones por las cuales me pareció bien interesante como regresar en el tiempo y buscar algo que precisamente generar ese cuestionamiento o esas preguntas, qué tan vigentes son, y a lo mejor desde un punto de vista muy personal y particular decir, bueno, yo sí las encuentro muy vigentes, habrá la oportunidad de debatirlas totalmente, sí, no, ¿por qué no? Pero nos pueden ayudar a analizar muchos fenómenos que suceden actualmente. Cada teoría, como sabemos, tiene sus limitaciones, pero es muy interesante regresar y a lo mejor a veces ver de que en realidad lo que cambia es el medio, no tanto la construcción de la realidad. Pues, en su momento fue la radio, la tele, ahorita las redes sociales, pero vamos a decir, lo básico sigue siendo relevante, ¿no? Con base en eso, te comento que hace poco tuvimos la oportunidad de participar en un congreso de Sevilla, que me impactó mucho una propuesta ahí que decían que las redes sociales ya no son un medio, sino son un fin. Y de veras, si uno reflexiona, en serio que sí, ya son un fin en sí mismo. Y eso hace que de veras, eventualmente, pues ya tú y las nuevas generaciones, yo ya voy de salida, pero ahí es donde se tiene que mover y construir la ciencia de la comunicación, ¿no? O la teoría que sustenta desde el ámbito de las ideas, de las abstracciones, que en lo personal a mí me fascina, ¿no? Indiscutiblemente las teorías que dan sustento inicialmente a la disciplina y al oficio del periodismo, porque así nacen las áreas, pues eventualmente, pues sí, tenemos que aspirar a construir una ciencia de la comunicación que nos permita articular todo esto, ¿no? Muchas gracias, muy interesante desde mi punto de vista. No, al contrario, muchas gracias también por la conversación y la interacción, es muy interesante. Como digo, yo me puedo pasar toda la tarde, pero no los quiero aburrir. ¿Qué más? ¿Algún otro comentario, pregunta? A ver, muchachos. Tengo otra pregunta que es de Andrea Corral Quesada. Ella dice, me gustaría saber cuál es su teoría favorita. Híjole, ahí sí me la ponen difíciles porque digo una y luego después analizo otra y me gusta otra. Pero una que me llama mucho la atención es precisamente la del framing, la del encuadre, la de cómo, y por eso les puse las fotos al principio de la presentación, porque siento que eso influye mucho en cómo percibimos la realidad y percibimos, hasta cómo nos percibimos a nosotros mismos como sociedad, como cultura, como individuos, ¿no? La manera en que esos encuadres nos muestran la realidad y cómo nos reflejamos y nos sentimos parte de ella. Entonces, esa sería una. La última que mencioné, la de gratificaciones, también me parece muy interesante, porque no muy seguido nos cuestionamos por qué consumimos la información. Y, por ejemplo, si yo veo algo en Facebook y me parece interesante y lo comparto, ¿por qué lo estoy compartiendo? Lo estoy compartiendo porque, según yo, quiero que otras personas estén informadas, o porque quiero que me den un like y que yo sentirme así como, ay, soy parte de algo más grande, o porque quiero que me vean como que, ay, yo soy líder de opinión, estoy muy informado. ¿Sí me explico? Como que nos ayuda a como cuestionarnos por qué rol jugamos en estas conversaciones y en esta construcción de la opinión pública y de las versiones de la realidad, ¿no? Entonces, sin divagar mucho y sin ponernos así muy filosóficos, a lo mejor por ahí me iría. Okay. Ya tengo otra pregunta del chat que es de Natalia Díaz. Y Hola, dice, si doctora. ahora todos los Bien, medios son aquí, tan del personalizados, pendiente. Dígame. ¿qué tanto eso perjudica al momento de dar la información? Si uno busca Sí. lo que está acorde a lo que uno piensa,
¿Se puede considerar que se puede estar bien informado? Sí. Eso es bien interesante y es una pregunta, sí, y es una pregunta muy, muy importante en estos tiempos, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, si yo nomás me suscribo a las fuentes de información que piensan como pienso yo, que también informado estoy yo, ¿no? Entonces ahí yo creo es donde es bien importante, donde entra el concepto que en inglés se le llama media literacy, que creo que en español sería como la alfabetización mediática, y es nosotros como consumidores de información ser críticos, ser conscientes y buscar y entender primero que nada que pues no es sano nada más ver una versión de una situación o un fenómeno, ¿no? Es importante ver todo el panorama de ¿cómo se llama? Pues de opiniones o de versiones de la realidad. Entonces, yo creo ahí recae mucho en nosotros como público, como audiencias, e inclusive como estudiantes de comunicación, ser bien críticos y ser bien, como que tratar de ver todas las versiones de la realidad, no nada más una o nada más la que nos gusta, sino inclusive hasta ver la opuesta para ver pues cuáles son los distintos puntos de referencia que se tienen sobre un punto o sobre un fenómeno. Y a la vez ser, vamos a decir, mejores comunicólogos, ¿no? También, porque si tienes una mayor visión de lo que está sucediendo, le vas a proporcionar a tus audiencias también, les vas a transmitir lo mismo, más que un punto de vista sesgado, y al final del día dejar que ellos saquen sus propias conclusiones, que sería el ideal, ¿no? El ideal de la comunicación para tener una comunicación más libre o más completa, más que decir puntos sesgados. Entonces, sí pienso que ese concepto de alfabetización mediática es bien, bien importante. Y yo creo el reto para nosotros es que eso se vuelva algo imprescindible tanto en la educación como en la manera en que consumimos la información. Como que es una responsabilidad compartida. Ok, muy bien. Y hay otra pregunta de Elizabeth Payares otra vez, que el número de suscriptores de un canal de YouTube hace pensar que esos seguidores están siendo influenciados, en su opinión, por este. Pues sí, es un punto de referencia. No sé qué tanto pudieran ser influenciados o no, porque también depende del tema, del marco de referencia y todo. Pero definitivamente es un punto vamos a decir, de referencia, ¿no? Que los consumidores lo utilizan para de ahí usar ese pedacito de información y crear su versión de la realidad. ¿Hasta qué grado? Pues ya dependería de la persona, porque podemos regresar al punto anterior que sería lo de la alfabetización mediática. A lo mejor me puedo suscribir a un canal de YouTube, no necesariamente porque esté de acuerdo con los puntos de vista de ese canal, sino simplemente porque quiero ver el otro punto de vista. Entonces, puede ser ese el caso, puede ser alguien que totalmente le encanta ese canal de información y todo lo que digan, pues, lo va a absorber. Entonces, es un punto de referencia sin duda, pero el nivel de hasta dónde se puede influir, pues ya variaría dependiendo de cada persona. Muy bien. Creo que esa fue la última pregunta, así que si voy a proceder a leer el diploma, pues se otorga el Hay presente una diploma. última pregunta, Carolina, ahí en ¿Sí el hay? chat. Discúlpame, hay una última pregunta. Perdón, no la vi. Una disculpa. Ok, sí, perdón. De Efraín Odorico, él tiene una pregunta que dice, respecto a lo que mencionaba acerca de las fotografías, ¿considera que el usuario consume la noticia por el simple hecho que la fotografía conlleva con la noticia? ¿O será consumida de la misma manera la noticia si no conlleva la fotografía de la nota? Se puede consumir, definitivamente el efecto puede ser distinto, ¿no? Porque muchas veces, así como la tradicional frase, una imagen dice más que 1000 palabras, todo va en función de cuál es la estrategia. Hay veces que, no sé si se han fijado que los encabezados tienen palabras muy fuertes que a lo mejor una imagen no podría comunicar, o viceversa. Una foto puede ser más fuerte que el encabezado, puede ser mucho más sencillo. Entonces va más que nada en función a cuál es la estrategia de comunicación, qué es lo que se quiere lograr, cómo cada uno de estos complementos te ayuda a obtener el objetivo que se tiene, ¿no? Entonces, dependiendo, volvemos a lo mismo de la imagen o dependiendo de lo que son la retórica, las palabras, los encabezados, ya se construye, son como piecitas de un rompecabezas, las pones juntas y ya dependiendo de cuál es tu estrategia, le das un enfoque más a una o a otra o a las dos, quizás. Y también depende mucho de quién es tu audiencia y lo que dijimos con la otra teoría, si lo vas a informar, lo vas a entretener, es para hacerlo sentir parte de algo más grande, lo que acabamos de ver con la teoría de los usos y gratificaciones. Entonces sería como
un complemento de las teorías, la del encuadre, la del framing, qué es a lo que le quieres resaltar más, a la palabra o a la imagen o a las dos cosas. A lo mejor hay algo en la imagen que lo vas a resaltar con la palabra, y luego cuál es el propósito, si lo quieres informar a la audiencia, la quieres entretener, etcétera, etcétera. Muy bien, muy interesante. Bueno, ahora sí, si ya no hay preguntas, lo cual creo que ya no hay preguntas, le voy a leer el diploma. Se otorga el presente diploma al maestro Eli García por impartir la conferencia magistral de la teoría a la práctica, llevada a cabo dentro de la 7ª Semana Internacional de la Comunicación. Y los invitamos a lo que es la pues, 8ª Semana del Internacional de la Comunicación, que es el próximo año, el 26, 27 y 28 de abril del 2022. Muy bien. Y le cedo la palabra a la maestra Irma Perea. Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes. Nada más me resta, pues, de veras agradecer el esfuerzo y la aceptación de la invitación de todos los ponentes, desde la compañía que nos acompañó la maestra Mónica Guevara en la inauguración, el maestro Hernán Restrepo, el doctor Richard Pineda, el doctor Antonio Checa Godoy, el grupo de investigación de la Facultad de Derecho, la doctora Imelda Alcalá, Alejandro Aquiles, el doctor Müller, la doctora Villasana. Y hoy mismo, ¿verdad? Que cerramos con la participación de la doctora Nuria Sánchez, el doctor Gerardo Albarrán y el maestro Eli García. Muchísimas gracias por hacer de este, pues, un área de oportunidad de capacitación, de actualización, de reflexión para los jóvenes, pues enriquecimiento de sus materias, de sus clases que están cursando, para los maestros, pues reconocer todo la bibliografía, las temáticas, los puntos de vista que se están revisando desde otras instituciones. También quisiera yo agradecer mucho la participación de colegas que nos acompañaron, colegas de otras áreas de la misma Facultad de Filosofía y Letras. Esperamos que esto enriquezca un poco pues su visión de lo que hacemos en la Facultad de Periodismo. Y de veras muchas gracias por acompañarnos, por socializar con sus alumnos algún tema que pueda enriquecer su cátedra. Y pues a los alumnos, su asistencia, ojalá que de veras lo aprovechen. Y finalmente, pues sí, agradecer, reconocer mucho el esfuerzo de todos los organizadores por lograr esto, al doctor Arana, al doctor Contreras, a la doctora Isela de Pablo y al doctor José Luis Jaques, colaborador del cuerpo académico. Pues qué bueno que nos acompañaron. Y bueno, pues espero que nos veamos el año que entra en otro esfuerzo. Ahora lo enfocamos mucho a la visión del votar con cubreboca y asociar todo esto de pues la vida post pandemia, aunque la pandemia todavía no cae, pues sí tuvimos el gusto de iniciar la 6ª semana, la semana anterior empezamos con pandemia y ahora pues continuamos. Esperemos que el año que entra ya no tenga tenor de pandemia esto, pero pues muchas gracias. Yo creo que en lo personal creo que ha sido un éxito con la colaboración de todos los presentes. No sé si el doctor Contreras o el doctor Arana quieran añadir algo. Y nomás recordarles que todos los que se inscribieron en el congreso, ya les va a llegar a su correo o ya les ha de haber llegado a su correo la constancia de participación para que lo revisen, y cualquier duda, pues ahí al correo marana@watch.mx a sus órdenes. Doctor Arana, doctor Contreras.
Gracias, muy amable. No, pues ya la maestra, la doctora Irma Perea, sintetizó realmente todo. Ahí, por mi lado, no me resta más que agradecer en nombre del cuerpo académico de aquí de la Facultad de Filosofía y Letras, que haya sido un éxito esta nueva versión de esta Semana Internacional de la Comunicación. Agradecerle mucho a los maestros, investigadores y conferencistas que participaron, y sobre todo pues que esto se hace como un esfuerzo para compartir, para que los alumnos pues se mantengan también, y uno también como maestro, por supuesto, actualizado de todo lo que está pasando ahorita en el mundo de la información, en el caso específico de procesos electorales y los fenómenos de comunicación que se dan, como estuvo platicando el maestro Eli García y todos los demás que participaron. Muy amable y muchas gracias. Bueno, ya nada más de mi parte, pues agradecer a todos por su participación, su asistencia, su entusiasmo, y pues espero que el próximo año nos veamos los mismos y varios más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias. Cuídense. Gracias, Eli. Hasta luego. Luego. Bye bye.